Hola, amantes de la cultura y de la arquitectura. Bienvenidos de nuevo a estas capsulitas culturales de Jordi, continuando con nuestra serie de los arquitectos mexicanos destacados en la primera parte, digamos, en el primer tercio del siglo XX. Bueno, pues ya vimos varios de los que destacaron en esta época y hoy le toca al arquitecto Juan O'Gorman, como pueden ver aquí en sus pantallas, que dice fusionando el nacionalismo con con la modernidad. Va a ser un arquitecto un tanto controvertido, va a haber gente que lo va a apoyar mucho, va a haber gente que lo va a atacar mucho, va a tener de todo como en botica. Entonces vamos a comenzar a hablar de él. Tenemos aquí algunas de sus cronologías, no se asusten, no voy a leerles todas, voy a leer las principales hasta que se titula, porque ya lo demás, pues lo vamos a ir viendo diapositiva por diapositiva. Nace casi con el siglo, nace en 1905, en julio, en un barrio, en una zona del sur de la Ciudad de México llamada Coyoacán. Sus padres van a ser el señor Cecil Crawford O'Gorman y su madre Encarnación O'Gorman Moreno. Sí, efectivamente él se apellidaba O'Gorman O'Gorman. Entonces ya les hablaré del papá también en una de las diapositivas que vienen. Así que vamos nada más a comentarles que se gradúa como arquitecto en la ENA, en la Escuela Nacional de Arquitectura, que en ese momento todavía estaba ubicada en el segundo piso de la Academia de San Carlos, en el centro de la Ciudad de México. Ya posteriormente se va a mover al sur de la ciudad, a la ciudad universitaria, cuando hagan este megaproyecto, el megaconjunto de la ciudad universitaria, donde se invitó a muchos arquitectos famosos de la época, entre ellos va a participar este que nos toca hoy. Y bueno, aquí dice 1926 realiza la decoración de la pulquería Los Fifís. Bueno, esta es la primera diapositiva que vamos a ver. Dice remodelación interna de la pulquería Los Fifís en 1926 en el centro de la Ciudad de México, concretamente en la calle de la República de Chile. Desgraciadamente, pues la pulquería ya fue demolida hace muchos años y pues no se conserva hasta donde yo sé. Si ustedes saben de que haya fotos de la decoración de los fifís, pues ahí les encargo que me lo dejen aquí abajo en en los comentarios. ¿Sí? Pero bueno, dice, este fue su primer encargo como arquitecto, pintor y lamentablemente la pulquería ya no existe, pero seguramente fue un tema muy parecido al de la pintura de la izquierda, donde se muestra que el pulque une, entre comillas, a todas las clases sociales. Sí, pues en este dibujo de Juana Gorman también vemos gente de los diferentes estratos sociales de el México de los años 20, pues compartiendo el gusto por el pulque, ¿sí? Entonces, más o menos parecido a esto debe haber sido la temática de la pulquería de los fifís, de la remodelación interna. Otro encargo que le hicieron, y este sí se conserva actualmente, sí se puede visitar, es el mural Paisajes de Azcapotzalco, que está en la Biblioteca Fray Bartolomé de las Casas en Azcapotzalco. Esto es un poquito al norte del centro de la Ciudad de México. Y bueno, aquí tenemos, eran varios murales que rodeaban la biblioteca, prácticamente cuatro, y aquí se tiene, pues en esta imagen juntaron todos, pero bueno, vamos a irlos viendo. Dice, el mural más antiguo que se conserva de él está en un pequeño espacio en un edificio colonial, que entonces fungía como Palacio Municipal de Azcapotzalco. El secretario de Educación, don José Vasconcelos, decidió instalar la Biblioteca Fray Bartolomé de las Casas e invitó a Juan O'Gorman a pintar un mural aquí cuando el artista tenía solo 22 años. Sí, aquí vemos en medio a José Vasconcelos, que ya en una capsulita, en la capsulita donde mencioné al arquitecto Rivas Mercado, don Antonio Rivas Mercado, su hija Antonieta estuvo muy involucrada en colaborar con José Vasconcelos. De hecho, pues sí estuvo involucrada, inclusive sentimentalmente con él. Ya dedicaremos una capsulita a Antonieta Rivas Mercado, pero en donde hablo de su papá, del arquitecto, pues ya menciono algunas cositas de que hubo de apoyo entre los dos inclusive lo apoyó en su campaña presidencial, etcétera. Pero bueno, volvamos a la biblioteca.
Aquí tenemos otro ángulo del mural más, de los murales más grandes que hizo. Dice, se dice que los fines de semana O'Gorman tomaba su bicicleta, sus pinceles y bocetos para salir a las 7 de la mañana y hacer el recorrido de San Ángel al centro de Azcapotzalco. Sí, pues se iba desde San Ángel, que está en el sur, muy al sur de la Ciudad de México, con su bicicletita. Y bueno, imaginármelo hoy en día, ese recorrido en bicicleta a mí me parece largo, pero bueno, se ve que tenía muy buena condición física, don Juan O'Gorman, y se iba a hacer los bocetos ahí a la biblioteca que estaba en el norte, en Azcapotzalco. Dice, después de la guerra civil, una de las mayores demandas y preocupaciones fue sentar las bases de un proyecto educativo y cultural para todos los ciudadanos y ciudadanas. Por ello, durante la gestión de José Vasconcelos, al frente de la Secretaría de Educación Pública, se construyeron numerosas escuelas, como la Escuela Normal de Maestros, y se estableció la Dirección de Bibliotecas Populares, con la tarea de establecer bibliotecas por todo el país. Las bibliotecas no solo eran vistas como un lugar donde leer o encontrar libros, sino que a través de ellas se intentaba acercar el arte a los visitantes. El arte se encontraba en diálogo con la arquitectura de la época. Sí, entonces, bueno, pues sí, efectivamente fue una época en que estuvo todas las artes estuvieron muy entrelazadas, la arquitectura, la escultura, la pintura, literatura también, y bueno, aquí tenemos este mural, dice, en la foto pequeñita, en esta que tenemos aquí, dice, un joven Juan O'Gorman acompañando a Frida, siendo compañeros todavía de la preparatoria. Otro de los murales mostrando, se refiere a este de aquí abajo, otro de los murales de la biblioteca mostrando lugares típicos de Azcapotzalco y personajes referentes a su historia. Y por supuesto, no podían faltar los libros alusivos al uso del edificio. Y aquí dejó su colección de libros, puesto que se trataba de un mural para una biblioteca. ¿Ok? Bueno, este es el proyecto por el que más lo conocemos. Yo creo que la mayoría de la gente ha visto estas casas porque allí es donde se entrelazan la historia de Juan O'Gorman con la historia de Diego Rivera y Frida Kahlo, ¿sí? Entonces, la pareja le encargó, bueno, básicamente Diego Rivera, encargó a Juan O'Gorman, que obviamente había sido muy amigo de Frida Kahlo desde la preparatoria, le encarga una casa. Vamos a ver qué dice. Es una casa donde se refleja la forma en que el funcionalismo caló hasta lo más profundo de la sensibilidad de O'Gorman. La influencia de Le Corbusier, Mies van der Rohe, los SIAM, que eran los Congresos Internacionales para la Arquitectura Moderna, quedarán muy presentes, muy patentes en esta y sus siguientes obras. Sí, o sea, él quedó súper influido, impresionado, positivamente impresionado por las teorías de tanto de Le Corbusier como después lo que escribió Frank Lloyd Wright, etcétera, y va a estar muy a favor del funcionalismo. Y bueno, lleva el funcionalismo a su máxima expresión, haciendo estas casas donde los ornamentos quedan totalmente ausentes, sino que toda los elementos utilitarios del edificio son los que forman parte también de la estética del edificio, ¿sí? O sea, ya no va a haber adornos sobrepuestos, sino que todo lo que esté en la construcción va a funcionar y a la vez se va a tratar de hacer estético, ¿no? A la vista. Entonces, bueno, aquí tenemos, pues tal como se lo había pedido Diego Rivera, ya habíamos hablado en otras capsulitas de que la mejor luz para un pintor o para alguien que trabaja con cosas manuales o de diseño gráfico, la mejor luz es la que viene del norte, puesto que es la luz más estable, más pareja y está libre tanto de reflejos como de sombras. Entonces es una luz excelente pues para pintar, ¿no? Entonces por eso todo esto, el principal ventanal del estudio está orientado al norte. Lo mismo pasa con el de Frida. Bueno, el de Frida lo hizo casi, casi como una pecera, tiene vidrio hacia todos lados, pero estoy seguro que las ventanas que dan al sur les ponían cortinas porque la luz del sur sí es muy intensa, y genera muchas sombras, ¿sí? Bueno, ya me estoy repitiendo, así que vamos con la siguiente. Dice, una casa donde el funcionalismo se aprecia en cada rincón.
Entonces, bueno, tenemos aquí pues los interiores de la casa, este sistema de nervaduras reticulares que va a ser para los techos, para la losa de techo, dejándole unos casetoncitos de barro que servían como cimbra perdida, que después, más o menos en los 50, 60, estos casetoncitos van a ser sustituidos por unos de fibra de vidrio, que fue muy popular a partir de finales de los 50, y porque estos casetones se podían recuperar y utilizar en otra obra. Entonces, en lugar de estos de barro, se van a utilizar los de fibra de vidrio ya más adelante. ¿Ok? Y bueno, tenemos aquí al joven arquitecto O'Gorman asomándose desde el barandal de la casa recién construida para el matrimonio Rivera Calo. ¿Sí? Como les decía, pues los barandales, todos estos, inclusive los de la azotea, todos estos pasamanos, estos barandales, van a ser hechos del tubo que se usaba normalmente para las tuberías de agua. También lo va a usar como elementos para barandales, elementos de seguridad, puesto que la idea era hacer la casa con los materiales industrializados lo más barato que se pudiera para bajar costos y quitarse, la casa tenía que estar prácticamente desnuda, libre de ornamentos, porque consideraban que pues ya el usuario de la casa pues ya iba a poner su propia decoración, sus propios elementos de adorno dentro de la casa. Bueno, estas son fotos anecdóticas, ¿no? Tenemos estas dos fotos maravillosas donde está un joven, Juan O'Gorman, al lado de Diego Rivera, que fue quien le encargó la casa, pues están ya al lado de la casa recién terminada. Y a la Frida Kahlo, que siempre gustó mucho de vestir con trajes típicos mexicanos, pues está posando en la azotea, en el puente este que comunicaba con el estudio de Diego, y está posando, recargándose en estos barandales tubulares que les mencionaba yo, ¿sí? Dice, Frida Kahlo, entrañable amiga del arquitecto y excompañera de la preparatoria nacional que se ubicaba en el antiguo colegio de San Ildefonso, está recargada en el barandal tubular del estudio proyectado y construido por Juan O'Gorman. Entonces, bueno, aquí tenemos estas fotos del recuerdo. Y bueno, en esta diapositiva tenemos, en esta imagen, vemos los planos originales que el arquitecto hizo, inclusive con los sellos, yo supongo que para conseguir los permisos de construcción ante las autoridades. Y lo que a mí me llama la atención es que a la escalera sí la dibuja con barandal, con un pasamanos, tanto en la perspectiva como en los planos, vemos claramente que está dibujado el pasamanos. Aquí se alcanza a ver muy sutilmente, pero sí lo dibujó. ¿Por qué? Porque yo siento que si no le dibuja el pasamanos no hubiera conseguido los permisos. Era demasiado peligroso tener una escalera volada en el aire y sin pasamanos. Pero al final, como era su capricho, pues él acabó haciendo la escalera sin pasamanos, cosa que siempre me ha parecido muy extraña porque su padre era una persona ya no tan joven. En ese momento su padre debía de haber estado por los 60 más o menos, y en esa época no había tanta expectativa de vida. Entonces, tener 60 años ya era ser una persona bastante mayor en ese momento. Las cosas han cambiado, pero se me hace raro que él le haya diseñado a su padre una escalera así de insegura. Estoy seguro, es más, me pareció verlo en el plano anterior, vamos a regresarnos, que sí hay una escalera interna, o sea, yo creo más segura, porque sí, la escalera exterior es muy escultórica y todo, pero sí, tiene sus desventajas como mojarse cuando está lloviendo, y pues para una persona mayor sí es más peligrosa. Pero, y además, otra cosa, bueno, vamos a leer y ahora les comento algo. Dice, el funcionalismo llevado al extremo, cero adornos, materiales industriales de bajo costo y rápida instalación, escaleras esculturales, pero inseguras. Seguramente la construcción estaba rodeada de un jardín en un principio. Sí, era lo que les quería comentar, que yo recuerdo que aquí detrás sí había una pequeña terraza, pero el resto era verde, eran plantas, era césped, pasto, como le decimos aquí en México. En algún momento le pusieron esta plataforma de cemento, no sé si para que poder meter coches o no sé cuál haya sido la razón,
pero en un origen no toda la casa estaba rodeada de suelos de cemento. Eso es algo posterior. Y bueno, para los expertos en arquitectura que nos estén viendo, para estudiantes de arquitectura o profesionales, les dejo estos planos, no me voy a detener mucho a analizarlos, pero se los dejo para que ustedes puedan ponerle pausa y vean pues cómo estaba distribuida la casa en los diferentes niveles, en las diferentes plantas. Y aquí destaca pues la de la azotea, la planta número 3 donde Frida podía subir por esta escalerita, atravesar el puente y llegar a la casa de su marido. Siempre fueron una pareja como muy independiente el uno del otro y eso se ve en el diseño de las casas. Las casas están prácticamente separadas, sutilmente unidas por este puente que pasa de una a otra en la azotea, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Como acabamos de ver también la casa que le encargó el papá a Juan O'Gorman, entonces les voy a hablar un poquitito del papá nada más. Don Cecil Crawford nació en Irlanda y se mudó a México en 1895 trabajando en una compañía minera inglesa. Preocupado por las enfermedades comunes en los trabajadores mineros, se especializó en química y farmacéutica. También fue un pintor destacado, claro, obviamente al saber de química, pues ya podía hacerse sus pinturas y todo eso, entonces también se inclinó por la pintura. Dice, se casó con una prima lejana mexicana, Encarnación O'Gorman Moreno. Sí, él llegó pues todavía en la última parte del Porfiriato, pero pues todavía le llegó, le tocó llegar pues en pleno Porfiriato y pues aquí lo vemos con las modas típicas del Porfiriato, a ella con su vestido porfiriano o victoriano, como le quieran llamar, hasta el suelo y los típicos sombrerotes que se usaban. Estos sombrerotes murieron con la llegada del cinematógrafo, porque pues, las mujeres estorbaban la pantalla al de atrás, ¿no? Entonces ahí fueron ya haciéndose más pequeñitos los sombreros. Y aquí les estoy marcando con un círculo, dentro de un círculo, al pequeñito Juan O'Gorman que creció dentro de esta familia y bueno, de sus otros dos hermanos, ¿sí? Entonces, doña Encarnación era prima lejana de don Cecil O'Gorman y pues él se interesó en ir a México precisamente para conocer a su familia lejana de México y acabó enamorándose de su prima. Entonces, es una anécdota de la familia de Juan O'Gorman. Bueno, este mural se lo pidieron para el Aeropuerto Central en 1937. Les leo para no alargarme. En 1937, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas le encomendó al pintor y arquitecto realizar 3 murales que decorarían la sala de pasajeros del primer edificio del Puerto Aéreo Central, localizado en los llanos de Valbuena. Entusiasmado con la idea, la naturaleza científica de este encargo, el artista mexicano presentó a la Dirección de Construcción de Edificios de la SCOP una propuesta en la que destacaba aspectos simbólicos de la mitología y la historia de la aviación desde el punto de vista científico, ¿no? Digamos esos dos temas, mitología y ciencia. El mural fue entregado en 1938. El tríptico, La conquista del aire por el hombre, pero su exaltación a la filosofía comunista, en noviembre de ese año, los dos frescos laterales fueron mandados destruir por algunos empresarios aeronáuticos de corte conservador, religioso y anticomunista. Sí, es decir, en esa época, a ver, en los años 20 y 30, el ser comunista, pertenecer al Partido Comunista no estaba mal visto, o sea, no era así algo que se persiguiera ni nada. Entonces existía un Partido Comunista en México y muchos intelectuales de en ese momento, intelectuales, pintores, arquitectos, escritores, doctores, etcétera, pertenecían al Partido Comunista porque estaban de acuerdo con muchos lineamientos del comunismo como se conocía en aquella época. La revolución bolchevique en 1917 en Rusia hizo mucho ruido, hizo que se propagaran las ideas tanto de Carlos Marx como de Lenin, como de toda esta gente que estuvo alrededor, Federico Engels, todos. eh, Se difundieron mucho y fueron muy bien aceptadas por muchos grupos de la sociedad, inclusive en Estados Unidos. Estados Unidos
llegó un momento en que hubo un partido comunista en Estados Unidos que fue el que ayudó a fundar los sindicatos en Estados Unidos. Entonces, bueno, pero ya no me quiero desviar mucho. El caso es que era como más libre de expresar que uno era comunista y que uno era simpatizante del socialismo y todo. Había más libertad en ese entonces. Ya después, terminando la Segunda Guerra, el mundo se polarizó, se dividió entre comunistas y capitalistas y América le tocó a Estados Unidos y Estados Unidos se encargó de borrar cualquier rastro de comunismo o de intento de comunismo que pudiera haber en el continente americano. Se le escapó Cuba, fue la única que sí logró convertirse a comunista, pero el resto de los países, pues, pasaron muchas, o sea, Estados Unidos puso muchos dictadores a lo largo de toda Hispanoamérica para evitar la propagación de tanto el socialismo como el comunismo. Dice, el mural fue entregado en 1900, bueno, eso ya se los leí. En protesta a esta censura, el autor retiró el mural central titulado La historia de la aviación. Pintado sobre tableros, la obra fue reinstalada en 1979, pero le fue eliminada una leyenda que contenía una frase de Carlos Marx ensalzando a los trabajadores a tomar el poder en los diversos países del planeta, ¿sí? Entonces, aquí le señalo con un circulito amarillo dónde estaba esta pancarta que tenía una frase de Carlos Marx que le obligaron a borrar para volverlo a instalar en el año 79, ¿sí? Del siglo XX. Entonces, sí, muchos pintores, Rivera, Siqueiros, muchos pintores tuvieron problemas porque reflejaban en sus murales las ideas del socialismo y del comunismo, y pues eso a los grupos conservadores que estaban en el poder, pues no se les hacía muy simpático. Pues bueno, así las cosas. Les voy a explicar un poquito el primer tercio. Bueno, aquí viene primero una explicación de qué constaba el tríptico, porque originalmente era un tríptico, ya nada más hoy en día se conserva solamente la pieza central, pero dice, el tríptico estuvo formado por tres temas, básicamente. El primero era las mitologías antiguas no católicas de proporción vertical, o sea, era un tablero de proporción vertical, porque el central es horizontal y los dos de los lados eran verticales, pero en ese primero vertical se expresaba todas las mitologías que había sobre el ser humano volando, que venían de la cultura griega, romana, egipcia, persa, del budismo, etcétera, ¿no? Culturas orientales, todo lo que había referente al vuelo en las mitologías que no eran católicas. Luego, el mural central, que es el que actualmente se conserva, es la historia documentada de la aviación y es de proporción horizontal, mide 12 metros por 3 de alto. El tercero, que también fue destruido, era la mitología del vuelo desde el catolicismo. Entonces ahí nos hablaba de los angelitos volando, del Espíritu Santo, de todo lo que tiene que ver con el vuelo desde el punto de vista católico. Entonces, por algún motivo, le destruyeron el primero y el tercero y solamente se quedó el segundo, que es el del centro. Sí, entonces aquí tenemos un pequeño detalle, el primer tercio del que quedó, donde se ven referencias a Netzahualcóyotl, que está por aquí extendiendo las alas de un murciélago, porque aparte de ser un rey poeta, Netzahualcóyotl sí estuvo muy interesado en analizar todo lo que pasaba en la naturaleza que le rodeaba, ¿no? Era como muy observador de las cosas de la naturaleza y de documentarlas, ¿no? También le pasó a algunos misioneros que también estaban muy interesados en lo mismo, en las cuestiones ya más de corte científico, ¿no? Más de corte de investigación de lo que nos rodea. Y también hay homenajes a Leonardo da Vinci, que le vemos por acá, a los hermanos Wright, que esos los vamos a encontrar en la otra sección, al barón de Montgolfier, aquí, sí, los hermanos Montgolfier, que fueron los desarrolladores de aeronaves más ligeras que el aire, los conocidos globos aerostáticos. Hubo también no sé si era marqués o barón de la Cantoya, que también fue impulsor de estos globos aerostáticos. Y aquí vemos un planeador, una especie de planeador humano,
que yo creo que es una alusión a Lilienthal, que Otto Lilienthal comenzó a tener mucho éxito con los planeadores humanos, ya había hecho vuelos de varios metros de longitud y todo, con éxito, podía aterrizar bien, aterrizaba con sus piecitos, hasta que un día a Lilienthal se le ocurrió ponerle a uno de sus planeadores, se le ocurrió ponerle motor y ese día se mató. Entonces, esa es la historia de Lilienthal. Dice, en este segundo tercio, la parte central del mural, O'Gorman hace homenaje a pioneros de la aviación como Percy Pilcher y su planeador, que lo vemos por acá atrás. Luego tenemos a don Alberto Sartos Dumont y su avión, el 14 bis, que es este que les estoy señalando. Y luego los hermanos Wright con su flyer, creo que era el flyer número 4, que es este que les estoy señalando, y además los hermanos Wright están aquí dibujaditos, ¿sí? Dice, algunos de los pioneros mexicanos también aparecen en el mural, como don Alberto Braniff, Horacio Ruiz, Emma Catalina Encinas, y dice, en tierra se ven campos industriales con instalaciones de extracción de petróleo, estos que están por aquí, ahí está saliendo el petróleo de una torre, dice gas y sus derivados, así como modernas autopistas comunicando las ciudades. Ahí están las modernas autopistas. O sea, él comienza a hablar del progreso, ¿no? En esta parte central del mural. Ahí tenemos a don Alberto Braniff y bueno, le rindió culto a mucha gente, a Glenn Curtis, a Luis Berliot, a muchos de los pioneros de la aviación. Y en este tercer tercio, digamos la parte más a la derecha del mural, dice, en esta última sección del mural nos muestra las proyecciones a futuro para el momento en que fue pintado. Abajo a la izquierda hace homenaje a los viajes de Charles Lindbergh y Amelia Earhart. Aquí los vemos a los dos, a Charles Lindbergh y Amelia Earhart, con unos planos con sus rutas que pensaban hacer a lo largo del mundo. Dice, y sobre ellos el avión Espíritu de San Luis. Este es el avión en el que Lindbergh voló sin escalas de Nueva York a París, haciendo, no sé si fueron veintitantas horas de vuelo, pero fue un vuelo sin escalas, despegando de Nueva York y aterrizando en París, cuando ya lo habían dado por perdido prácticamente, pero bueno, luego lo recuperaron. Dice, en tierra la construcción de aeródromos, aquí vemos ya los aeródromos funcionando con sus hangares, y obreros ensayando armas y equipos contra gases venenosos, paracaídas, etcétera. Están los usos de los hombres tirándose en paracaídas desde los aviones, ¿sí? Y bueno, dice, en pocas palabras, O'Gorman tenía claro la inminencia de una segunda guerra que no sería más que la continuación de la Primera Guerra debido a la forma tan poco inteligente en que aquella se intentó acabar. Sí, bueno, esto da mucho de qué hablar, pero da para 3 cápsulas, pero no me voy a alargar ahora. Arriba a la izquierda una cápsula espacial haciendo alusión acerca de las investigaciones que ya se estaban haciendo sobre la conquista del espacio. Y ahí tenemos una capsulita que se supone que es una especie de estación espacial de experimentación, etcétera, ¿no? De los rusos. Bueno, pues este es en general el mural que ustedes aún hoy en día pueden encontrar en el aeropuerto. Me parece que está en la terminal número 1, no estoy seguro. Si ya lo cambiaron y alguno de ustedes sabe en qué terminal quedó, pues ahí me lo ponen en los comentarios aquí abajo. Ahora nos vamos a la casa del músico Conlon Nakarow, encargada por el ex músico y compositor nacido en Estados Unidos y naturalizado mexicano. En ella se conservan 6 petromurales que sirvieron de ensayo e inspiración para los que harían después en la Biblioteca Central de la UNAM en Seúl. Como era natural en O'Gorman, en ellos se representan diferentes deidades de la mitología azteca, fusionándolas con otras de diferentes partes del mundo. Sí, aquí podemos ver Quetzalcóatl en una de las que vienen ahora después, se ve inclusive el símbolo del yin y el yang, de la cultura budista, en fin, va fusionando las mitologías de las diferentes partes del mundo y usa esta técnica de conseguirse piedras naturales, o sea, piedras de color, cuyo color no es pintado, sino es natural,
de diferentes partes de México. Entonces manda a traer de unas partes de México, llegan las piedras rojas, de otras llegan las amarillas, las azules, las verdes, y va armando, como si fuera un mosaiquito veneciano, va armando estos murales tan fantásticos, ¿sí? Y bueno, aquí hay otras vistas de la Casa del Músico. Aquí es donde les digo que está el Yin y el Yang, que ya es totalmente oriental, y una vista interior donde está este piano, pianola del compositor Nancarrow, que destacó también por sus teorías de instrumentos que se tocaran a sí mismos, ¿no? Como es la pianola. Por medio de materiales rústicos y muy longevos, va creando estos espacios que conforme los recorremos, nos van contando interesantes historias. Y cada uno de estos murales no es nada más el dibujo ya, sino los personajes que representa cada mural. Nos cuentan una historia cada uno de ellos. Bueno, y de la Casa del Músico, pues ya pasamos a esta espectacular obra con 4.000 metros cuadrados de mural, que va a tener cuatro caras el mural, una a cada punto cardinal. Y bueno, vamos a irlo analizando. Es la Biblioteca Central de la UNAM, este proyecto que les digo que se hizo a finales de los 40, principios de los 50, donde el gobierno mexicano invitó a los principales arquitectos sobresalientes de esa época, de esa primera mitad del siglo XX, para hacer un gran conjunto universitario, y cada arquitecto famoso iba a diseñar ya sea una facultad o una zona diferente de la ciudad universitaria, se les dio como áreas. Y bueno, obviamente va a haber un arquitecto rector de todo el proyecto. En este momento no estoy seguro si fue don Mario Pani a quién se le nombró arquitecto rector de CEU. Lo vamos a ver cuando le dediquemos una capsulita a CEU también. Entonces, bueno, les voy explicando rápidamente. El edificio de la biblioteca se hizo en colaboración con los arquitectos Gustavo Saavedra y Juan Martínez, que son los que, digamos, hicieron toda la parte estructural, y Juan O'Gorman se dedicó más que nada a hacer el forro de la biblioteca, que es este gran mural, un edificio totalmente funcionalista, con su entrada porticada, sostenida como medio volada, con pilotes, al estilo Le Corbusier. El acervo, la mayor parte del edificio, de la parte alta del edificio, la ocupa el acervo, y la planta baja es el área de consulta y de oficinas administrativas, ¿sí? El área pública, por decirlo de alguna manera. Aquí tienen detallado qué se guarda en cada nivel del acervo. No me voy a parar ahorita a leerles todo esto, pero está explicado cómo se clasificó el acervo de la biblioteca, ¿sí? Dentro del edificio. Lo interesante son los diferentes muros de la biblioteca. Dice, muro norte, este es el que da hacia, digamos, hacia la Ciudad de México, porque CEU se encuentra en el sur de la Ciudad de México. Dice, el muro norte nos va a hablar del pasado prehispánico, con referencias a culturas como los mexicas y los mayas. Se pueden ver deidades prehispánicas, el calendario azteca y elementos como Tlaloc, el dios de la lluvia, que simboliza la relación en estas civilizaciones, de estas civilizaciones, perdón, con la naturaleza. Sí, el agua va a estar muy presente, y eso lo vamos a ver en varios murales de Juan O'Gorman. Casi siempre va a poner el agua y la va a poner como un elemento central, como un elemento que tanto proporciona la vida como proporciona el que muchas industrias puedan funcionar. Las industrias consumen mucha agua. Hoy en día eso se ve como un problema ecológico, pero en esa época se veía como que las fábricas no podían trabajar sin agua. Entonces, que el agua, aparte de darnos vida, nos daba progreso. Esa era la idea en aquella época, ¿sí? El muro sur, da hacia lo que es la parte más sureña de la Ciudad de México, ya el cierre de las montañas que rodean la Ciudad de México, concretamente el volcán del Xitle y la montaña del Ajusco, son los que dan del lado sur de la Ciudad de México. Esto da la cara hacia esas montañas.
Y pues digamos que es la cara de la entrada, ¿no? Esta viene siendo, estando sobre la entrada principal del edificio. Dice, Muro Sur, habla sobre el pasado colonial, muestra la llegada de los españoles y la fusión cultural entre indígenas y europeos. Se observan frailes, conquistadores, símbolos religiosos, reflejando la evangelización y los cambios en la sociedad en este periodo. Sí, aquí vamos a ver pues todo este tipo de influencias, el famoso plus ultra, que era el símbolo de Finisterre, ¿no? Hasta donde llegaba el mundo antes de descubrir América, y pues la fusión de estas dos culturas, ¿no? Que obviamente aquí, como se alcanza a ver, pues costó derramamiento de sangre, y estos son los estigmas de Jesús, que a la vez de que está derramando sangre, pues se simboliza la llegada de la religión católica a América. Y bueno, todos estos detalles, me podría estar aquí una hora explicándoles cada detallito, pero pues si viven en la Ciudad de México, dense una vueltecita y véanlo más a detalle o cuando vayan a visitar la ciudad. Me faltan dos caras del edificio. La cara oriente, que es el México moderno, digamos, el México ya con la investigación nuclear, con la industrialización, la revolución industrial, etcétera, ¿no? Todo lo que es el progreso industrial en México. Y hasta abajo, símbolos de la guerra civil a la cual se le conocía en esa época como la Revolución Mexicana, que pues como todos sabemos no fue más que una cruenta y sangrienta guerra civil entre hermanos mexicanos. El muro poniente, este es el que da, digamos, hacia la avenida más importante. Hay una avenida que se llama Avenida de los Insurgentes, que va de norte a sur, divide la ciudad en dos, va de norte a sur de la Ciudad de México, y pues es una avenida bastante transitada, y digamos que esta es la fachada que da hacia esa avenida tan transitada, y es donde decidió colocar el escudo de la Universidad Nacional de México, la Universidad Autónoma. Si se fijan aquí, todavía no tiene el autónoma, porque la autonomía se consiguió precisamente en los años en que O'Gorman estaba haciendo sus primeros murales. Entonces, por algún motivo, aquí no le puso el autónoma todavía. Pero bueno, ya para los años 50 que se hizo ciudad universitaria, ya era autónoma. Dice, expresa el desarrollo de México en el siglo XX, destacando la ciencia, la industria y la educación. En esta parte se resalta la importancia de la UNAM como institución clave para el avance del país. Sí, pues se ve, se hace alusión a todas las facultades, todas las carreras universitarias, la investigación, etcétera. Entonces, bueno, estas son las cuatro caras de la biblioteca de la UNAM en estos murales, petromurales que se llaman, hechos por Juan O'Gorman, y agradezco la facilidad de haberme permitido utilizar estas imágenes a la página de Facebook Descubre México. Interesante que la visiten, tiene cosas muy, muy interesantes, valga la redundancia. Ah, pues aquí tenemos ya la ilusión de su vida, como la ilusión de todos los arquitectos es hacer nuestra casa, ya lo he mencionado en varias cápsulas, pues él pudo cumplir esta ilusión, aunque después va a tener un final medio triste, pero bueno, el caso es que logra hacer su casa cueva del Pedregal. Compra un terreno en Avenida San Jerónimo, en el 162, compra un terreno y poquito a poco va haciendo su casa de acuerdo a la idea que él tenía en mente. Aquí hay uno de los croquis preliminares que él hizo, no quedó exactamente así, pero se acerca mucho a lo que él hizo. Y les leo. En 1949, después de comprar el terreno, inicia la construcción de esta casa que, según sus propias palabras, es la obra más creativa que había hecho hasta ese momento. Utilizando la técnica muy personal de sus petromurales, crea un espacio como de cuento de hadas, en donde vivirá hasta 1961. Y bueno, aquí en la foto de la derecha, como les decía, uno de los bosquejos preliminares hechos por el arquitecto, y en la izquierda una de las muy pocas fotos en color que existen de la Casa Cueva. ¿Sí? Vamos a ver otros detalles de su Casa Cueva, de la que él estuvo muy orgulloso, y además que fue alabada por varios arquitectos importantes. Dice, nótese el mundo de fantasía que el arquitecto logró
con temas prehispánicos. Era un gran conocedor de la mitología mexicana, ¿sí? Bueno, y lo plasmó aquí en todas estas figuras que nos recuerdan fragmentos, ya sea del Popol Vuh o de diferentes escritos mitológicos de la cultura prehispánica. Aquí un arco maya, estaba reproduciendo un arco maya, o sea, es una fusión, digamos, de cultura azteca, cultura maya, olmeca, etcétera, las logró reunir. Dice, arriba su amigo y vecino Max Cheto, que también vivía en el Pedregal, que le visitó en varias ocasiones ahí en su casa. Pues sí, estos eran vecinos cercanos, ¿no? Esto está en una zona del sur de la ciudad que se llama el Pedregal de San Ángel, que está cubierto por una capa de lava porque hay un volcán llamado Xitle que hizo erupción y cubrió toda esa zona. Hizo erupción, me parece que fue a principios del siglo XIX, eso sí no tengo bien el dato, pero por esa época hizo la erupción, o a lo mejor fue todavía en la época prehispánica, no recuerdo bien la etapa, pero bueno, por muchas décadas, pues toda esa zona del sur estaba como deshabitada porque no servía ni para sembrar ni para nada, porque era una capa de lava, todo era una capa como gris oscuro, que eran hectáreas y hectáreas de lava que no se podían utilizar para nada, hasta que ya más o menos en 1930, 40, se decide urbanizar toda esa zona de lava y comienzan a hacer casas de tipo funcionalista del Mid-Century Modern que tuvieron mucho éxito y actualmente el Pedregal de San Ángel es de las zonas más, digamos, de más alto standing, de más lujosas de la Ciudad de México. Y ahí en esta foto les pongo a derecha, aquí con su gran amiga Frida Kahlo, cuya salud para esos momentos ya estaba muy deteriorada. Sí, ya la Frida Kahlo pues ya pues la llevaban en silla de ruedas, pero pues vino a ver la obra de la casa de Juan O'Gorman, porque estaba también muy interesada en ver los avances de su casa. Y bueno, aquí vean los interiores, ya no me alargo, les voy a leer. Dice, nótese la profusión de los petromunales con la misma técnica que usó para el edificio de la Biblioteca de Seúl. En la foto de arriba está el arquitecto con su hija, y me imagino que es una amiguita también la que está por ahí, pero está el arquitecto con dos niñas. Ahí se pueden distinguir los colores que tenía la piedra. A la derecha podemos ver las cavernas que quedaron al excavar debajo de la capa de lava y cómo el techo también está cubierto de petromurales y hasta en el techo ponía las piedritas estas y contaba historias en el techo también. Diego Rivera le va a invitar a que instale otros de este tipo en los techos de la Nahuacal y esta obra también como tipo prehispánico que mandó a hacer Diego Rivera para exhibir su colección de objetos prehispánicos, le va a pedir a Juan O'Gorman que le haga también estos petromurales en los techos, ¿sí? Pues aquí ahí tenemos más fotos, más detalles, era así como estar en un cuento de hadas, así, o en una película surrealista, era muy interesante el espacio este. Dice, Juan O'Gorman y su familia vivieron en esta casa por 16 años hasta que en 1969 decidió venderla para poder pagar la universidad de su hija en Estados Unidos. La casa cueva fue comprada por la escultora Helen Escobedo y aunque ella le había prometido a la esposa de O'Gorman, que también se llamaba Helen, por cierto, que no derribarían la casa, esta promesa no se cumplió y la demolió para hacer una escuela de música. Pese a que la construcción fue ampliamente reconocida por otros arquitectos y artistas de renombre de la época como Diego Rivera y el propio Frank Lloyd Wright, en México hubo pocas protestas o comentarios respecto a su destrucción. Y Frank Lloyd Wright comentó cuando se enteró que estaban demoliendo la casa, dijo, es una gran pérdida para la arquitectura mexicana. Ese fue el comentario de Frank Lloyd Wright, un arquitecto tan prominente como él. Sí se lamentó mucho de que estuvieran demoliendo la casa. Bueno, y esta es una de las últimas obras que hizo él. Esta ya es del 1967. Lo invitaron a participar en una feria mundial que se iba a hacer en la ciudad de San Antonio, Texas, donde el tema era la confluencia de las diferentes culturas en Texas, la cultura hispana, la cultura norteamericana, en fin, la cultura nativa también de Texas
y bueno, eso se trataba de hacer de ensalzar a Texas como un estado multicultural y por iniciativa de varios empresarios se hizo la Hemisphere de San Antonio. Y bueno, hicieron todo un conjunto ferial y entre los elementos de este conjunto estaba este teatro que están viendo ustedes e invitaron a Juan O'Gorman para que hiciera pues también un petromural en esta fachada que vemos del teatro. Yo creo que les pareció que estaba quedando muy triste y llamaron a Juan O'Gorman para precisamente hacer un mural sobre la confluencia de las civilizaciones en las Américas. Por eso le pusieron este título. Y bueno, les leo. El recinto ferial cuenta con una torre insignia de 200 metros de altura y un auditorio cuya fachada fue revestida por el mural del maestro O'Gorman. Actualmente el auditorio lleva el nombre de Lila Cockrell Theatre, ¿sí? Está pues aquí abajo del teatro pues pasa el río, hay una área muy bonita de la ciudad, del centro de la ciudad que se llama Paseo del Río y es donde el río hace una especie de U y circula por algunas zonas muy bonitas del centro y hay viajes donde te van explicando las cosas desde un barquito, etcétera, para los que ya han estado en San Antonio, pues se llama el Paseo del Río o el River Walk también. Bueno, pues continuemos con la siguiente. Y bueno, la siguiente es, ya saben, el área, el momentito, así como comercial, para a los que aún no lo hacen, pedirles que se suscriban a mi canal, que le den clic en suscribirse y le den a la manita hacia arriba de que les está gustando el video para que el algoritmo les sugiera más videos como este y a mí me ayudan mucho, a ustedes no les cuesta ni un céntimo, ni un centavo y a mí me ayudan mucho a continuar produciendo estos vídeos. Y al aumentar el rating, tengo más capacidad de hacer más vídeos como este. Entonces, espero que sí les esté gustando. Háganle caso a la chica, esta que siempre aparece en mis videos, y vamos a continuar porque ya estamos casi terminando. Entonces, bueno, este mural, vamos, aquí tenemos un poquito el desglose del mural del teatro en el Riverwalk. Y dice, sección izquierda, alude al pasado prehispánico virreinal y mestizo del estado de Texas y cómo la comunidad hispana va tomando papeles más importantes en la ciencia y la enseñanza, ¿sí? Y en esta foto de aquí abajo podemos ver las plaquitas porque no sé si alcancen a distinguir que se ven unos como cuadritos. Esos son las placas que son más o menos de 1 metro por 1 metro, es el mismo sistema que se usó para la biblioteca en CEU. Y entonces, pues aquí van llegando todas las plaquitas, me imagino que traen su numeración o algo así, para que la gente que las iba a instalar, pues sepan dónde colocarlas. Desde luego, pues Juan O'Gorman estuvo presente en la instalación, ¿no? Para que todo quedara bien. Dice, sección central, vemos ensalzada a una familia desnuda que fue censurada prácticamente desde el inicio. Le dijeron a Juan O'Gorman que no les parecía muy bien que hubiera dos adultos y un niño desnudos, ¿verdad? Frente a todos los barquitos que pasaban ahí en el río que estaba enfrente del teatro. Entonces, bueno, le pidieron que los cubriera un poquito lo que le pasó a Diego Rivera cuando se le ocurrió pintar a Lenin en un mural que le pidieron que hicieran en el Rockefeller Center de Nueva York, pues por supuesto que le quitaron su mural, ¿verdad? Por haberse atrevido a pintar a Lenin en plena época de la Guerra Fría y de la polarización y todo esto. Bueno, la Guerra Fría fue posterior a la Segunda Guerra, creo que este mural se hizo antes, pero ya había una cacería de brujas en ese momento en contra de la gente común, de ideas comunistas en Estados Unidos. Dice, eh, como elemento central está el agua como generadora de vida y elemento indispensable para la industria y el progreso. Destaca una cabeza de Quetzalcóatl en la parte inferior izquierda, sí, aquí, en la parte que estoy señalando, ahí está la cabeza de Quetzalcóatl. Y si notan, hay una coincidencia de que Juan O'Gorman siempre va a poner el agua en la parte central de sus murales como base de la vida y del progreso, ¿sí?
Bueno, sección derecha alude al pasado europeo de raíces grecorromanas, el desarrollo de la ciencia y la industria dentro de los Estados Unidos y sus aportaciones para la cultura del actual estado de Texas. A la derecha, antropólogos están trabajando en la restauración del mural. Sí, en el año 2022 se dieron cuenta que ya muchos edificios estaban muy deteriorados. Yo acabo de estar por allá hace 2 semanas y estaban restaurando la torre. Perdón, me voy a regresar una para que vean, se me olvidó decirles, pues este era uno de los carteles anunciando la feria de 1968 y está esta torre que a los que han ido a San Antonio, pues seguramente la recordarán, esta torre con un restaurante giratorio en la parte de arriba, un mirador también. Y pues ya la torre se ve que también ya estaba un poco deteriorada y yo estuve hace 2 semanas y estaban precisamente en obras de restauración de esa torre. Entonces, bueno, continuemos. Sí, aquí se ven a los obreros restaurando el mural. Y bueno, les digo, esta parte derecha del mural habla de la parte de la influencia europea, la cultura europea y posteriormente, pues la cultura de los inmigrantes norteamericanos en toda la parte del norte de Estados Unidos, cómo fueron bajando hacia Texas y cómo la ciencia y la industria de Estados Unidos influyó también en Texas al formar ya parte de la Unión Americana. Y bueno, tuve la sorpresa de encontrar una escultura del escultor chihuahuense Sebastián, de este escultor que hace esculturas metálicas. Está justo en el área que ocupa la UNAM. Resulta que la UNAM tiene un recinto en este área donde se hizo la Feria del 68. Varias de las naves que se usaron para las exposiciones y todo, se las cedieron a la UNAM y la UNAM tiene parte de esta área es, digamos, un pequeño campus para la UNAM donde dan algunas carreras, pues, sobre la cultura mexicana y dan clases de español también para los norteamericanos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la UNAM está muy presente en esta zona que perteneció a la Feria de San Antonio y que ahora, pues, es un área cultural. Y bueno, hasta aquí llegamos con Juan O'Gorman. Les voy a dar otras obras. Ya no quise incluir más obras porque hubiera sido muy agobiante para ustedes, pero si les interesa ver por su cuenta, él hizo un mural que se llama Retablo de la Revolución en el Castillo de Chapultepec, que habla sobre la evolución de esta guerra civil, cómo transcurrió esta guerra civil que duró pues más de 15 años en México y bueno, ya no hablo más de ella porque ustedes ya saben que no estoy muy a favor de esta guerra civil que atrasó tanto a México, que frenó tantas cosas, pero bueno, fue un proceso que tenía que pasar, ¿sí? Que sobre todo teniendo como vecino del norte a Estados Unidos. Dice, mural que se llama El Crédito Transforma a México, que actualmente los trasladaron a la torre del Banco HSBC que se encuentra en el Paseo de la Reforma, en México. Luego hay otro mural que se llama Hidalgo Libertador, que está en el Auditorio Benito Coquet, en el CIES. Y la Biblioteca Pública Gertrudis Bocanegra en Pátzcuaro también tiene un mural de él que es sobre la historia de Michoacán, hecho en 1942. Es un mural que ocupa un área como de un arco, así es muy grande. Y murales, hay 3 murales en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes: El Canto a la Patria, La Independencia del Progreso y Los Libertadores. Estos 3 murales tengo entendido que los están desmontando porque el edificio quedó muy dañado, primero con el terremoto del 1985 y luego posteriormente el del 2017 continuó dañando el edificio. Entonces parece ser que ya la idea es demoler ese edificio. Es una tristeza poner un edificio muy bonito y los están desmontando estos, ¿cómo se llaman? Petromurales, para ver si los montan en algún otro lado, que puedan quedar exhibidos en algún otro lado, pero que ya no tenga un uso de edificio de oficinas como lo tenía hasta 1985, en que tuvo que ser evacuado por el terremoto. Entonces, esos son estos 3 murales del centro SCOP. SCOP quiere decir Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ¿sí?
fue hecho en el 54. Y bueno, ha tenido varias, bueno, aquí nada más les menciono una, tuvo una distinción, tuvo el Premio Nacional de Bellas Artes en el 72, 10 años antes de morir, y fue muy defendido por arquitectos destacados como José Villagrán García, del cual ya hicimos la capsulita, ya tienen ustedes a su disposición la capsulita de este arquitecto, y el arquitecto Max Cheto, que próximamente haremos su cápsula, también ya está muy próxima a ser realizada, y el arquitecto Frank Lloyd Wright, que también ya tenemos la cápsula de él en el canal, también está a la disposición. Estos tres arquitectos fueron muy defensores de Juan O'Gorman, ¿sí? Y bueno, fue profesor en el Instituto Politécnico Nacional, él creó la carrera de ingeniero arquitecto. En el Instituto Politécnico se estudia la carrera y sale uno, digamos, con las dos disciplinas, ¿no? Tanto de ingeniería como de arquitectura. Entonces, hasta ahí, hasta ahí ya estamos terminando. Juan O'Gorman nos deja, él va a fallecer el 18 de enero de 1982 y dice, luego de estar sumido en una fuerte depresión desde el fallecimiento de Frida Kahlo ocurrido en el 54, también el ver arruinada su casa, cueva de Avenida San Jerónimo, la muerte de su amigo Max Cheto, y al darse cuenta de que su hija adoptiva Bonnie ya no lo necesitaría, decide quitarse la vida. Entonces, Max Cheto se va a suicidar el 18 de enero. Y bueno, unos años antes, bueno, bastantes años antes, había hecho una calaverita. Una calaverita son una costumbre de hacer versos en el Día de los Muertos. Para los amigos se les hacen unos versos. Bueno, él decidió hacerse una calaverita a sí mismo. Y dice, Juan O'Gorman, arquitecto, un artista muy sutil, con voluntad de albañil, fue pintor de fío esmero y poeta tilichero. No hizo casa de cajón para acumular dinero. Por andar de enamorado, dándoselas de glotón, se volvió vegetariano y esquelético marciano. Al infierno fue directo y hoy reposa en el panteón con hambre de tiburón. Ese es un poema tipo calaverita que él se hizo. Y bueno, ahora sí, ya me despido porque ya vimos muchas cosas de él. Mis agradecimientos, como siempre, a estas personas que aparecen ahora en pantalla. Y bueno, les agradezco mucho por su tiempo y su paciencia. Y bueno, estén pendientes de la próxima capsulita, que va a ser muy interesante también. Que tengan una feliz semana y nos vemos. Hasta luego.